buenos días. Quiero hacer un cordial saludo para todos ustedes, en especial para el líder comunitario que se encuentra aquí presente, el doctor Hugo Tene. Para ustedes un afectuoso saludo de parte de quienes hablan, Verónica Hidalgo Ortiz, perteneciente a la UTPL. Estoy cursando el cuarto semestre. El día de hoy quiero agradecerle a todos los líderes de la comunidad de Chingazo Alto del Cantón Guano, Barrio San Jacinto. El día de hoy vamos a hablar sobre las garantías básicas de la protección de datos, de datos personales de los jóvenes. Para eso voy a compartir unas diapositivas en la cual en esta sesión vamos a interactuar cada uno de nosotros. Iré explicando cada una de ellas para que ustedes puedan tener conocimiento sobre las garantías básicas de la protección de datos personales. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Partiremos diciendo que esto está sustentado y respaldado bajo la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Bueno, el día de hoy partiremos diciendo que la Constitución de la República como Carta Magna y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales buscan proteger y garantizar la seguridad de los ciudadanos, o sea, de todos los jóvenes. ¿Para qué? Para que se conecten libremente al Internet o a cualquier red social que ustedes deseen. Por lo que esto incluye su libre decisión a cualquier información o cualquier acceso que ustedes puedan tener a los medios digitales. Entonces, podemos entender que nuestra Carta Magna, que es la Constitución de la República del Ecuador, y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, están fomentadas, ¿para qué? Para proteger nuestros derechos al acceso libre a los medios digitales. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. En su artículo 1, ¿cuál es su artículo 1? Define el objetivo y la finalidad. ¿Cuál es? Garantizar la protección de los datos regulando y desarrollando principios, derechos y obligaciones con un mecanismo de tutela efectiva. Entonces, en el artículo 77 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, podemos decir que el ente encargado es el superintendente, que será designado mediante la Constitución, como lo establece la Constitución de la República del Ecuador, y será un profesional del derecho de sistemas de información de comunicación o tecnologías. Cuando entra en vigencia esta Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, podemos ver que ha ingresado en vigencia el 26 de mayo del 2021. Se promulgó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en el Ecuador. ¿Y cuál es su finalidad? Pues su finalidad es proteger los datos personales de la información de cada uno de nuestros ciudadanos. Para entender qué es un dato personal, empezaremos partiendo desde el concepto básico de lo que es un dato personal. Entonces, cuando nos referimos a los datos personales, podemos evidenciar que se trata de nuestros nombres, nuestros apellidos, direcciones, correos electrónicos, número de placas, número de cédula. Todos estos datos personales se rigen a lo que tiene que ver con cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros vamos a una entidad pública o privada, siempre nos piden nuestros datos personales. ¿Por qué? Entonces, nosotros decimos que si es que nosotros brindamos nuestros datos personales, esta se verifica mediante una autenticación. Y cuando dependemos de una autenticación electrónica, a veces pueden haber problemas que llevarán o acarrearán a sanciones. Entonces, cada empresa pública o privada debe tener el correcto uso de datos personales para que no decaigan o tengan algún conflicto legal en lo posterior. Entonces, cuando nosotros brindamos nuestros datos personales, ¿cuál es el ente encargado de la recepción de nuestros datos personales? Entonces, cuando nosotros emitimos informaciones de cada uno de nosotros, el ente encargado puede ser una persona natural o jurídica.
pública o privada que conjuntamente con otras administran un sistema de tratamiento de datos por cuenta del responsable del archivo, que registre una base de cada uno de nosotros. Entonces, este ente encargado tiene la obligación de evaluar nuestros datos, de modificar, de almacenar, de recolectar, y en sí, como lo ven descrito aquí. Entonces, cada una de estas cosas, el ente encargado deberá ser responsable. ¿Para qué? Para que se dé cumplimiento de acuerdo a la norma vigente y no tengamos problemas posteriores. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, ¿qué es lo que hará? Legitimará el acceso seguro a una red que sea confiable para cada uno de los jóvenes, defenderá el derecho a las libertades fundamentales de los individuos, de cada uno, impidiendo que se cometa una brecha digital. Cuando hablamos de una brecha digital, nos referimos a la desigualdad en cuanto a un acceso digital. Entonces, de acuerdo a todo esto, buscará las mejores condiciones para que el tratamiento de los datos personales sea legítimo. ¿Para qué se ha originado la Ley Orgánica de Protección de Datos de cada uno y garantizar los derechos de los jóvenes? Entonces, se dice que se ha originado de una extensión de los derechos fundamentales recogidos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, el derecho al acceso a la información sin discriminación. Entonces, la ley también protege, además de la Ley Orgánica de Protección, también la Constitución no tiene por qué discriminar ni por sexo, ni por edad, ni por recursos económicos, nacionalidad, etnia o lugar de residencia. Todos tenemos derechos al acceso a un mundo digital donde no haya ningún tipo de discriminación, para que todos gocemos de las garantías y los derechos básicos de cada uno de nosotros, con protección y garantías de acuerdo a la norma vigente. Entonces, cuando hablamos de los derechos digitales, también se considera como uno de los derechos humanos de cuarta generación. Entonces, ¿qué? Podemos decir que se ha incluido los derechos humanos a las nuevas tecnologías. También se le considera, ¿por qué? Como derechos de última generación, porque en el mundo que vivimos se trata solo simplemente de tecnología. Mientras los años van pasando, el mundo digital va avanzando. Entonces, la cuarta generación de los derechos humanos en las redes digitales juega un papel netamente muy importante para cada uno de nosotros, ya que nos ayuda a interactuar entre derechos intermedios y metaderechos. Los derechos humanos son reconocidos como los principales derechos del Estado para con sus gobernantes. Entonces, podemos decir que los principios básicos de los derechos humanos están descritos y se reza en la Constitución de la República del Ecuador. ¿Para qué? Para que sean garantizados y puedan ser cumplidos legítimamente para que cada uno de nosotros estemos seguros de acceder al mundo digital de ahora. La Ley Orgánica de Protección de Datos ha puesto un especial énfasis en la de garantía y defensa de los derechos digitales de los jóvenes. ¿Por qué? Porque está fortaleciendo las organizaciones para la protección de datos, fomentando pilares de confidencialidad, integridad y disponibilidad, pero sin descuidar los riesgos que se pueden presentar con determinados tratamientos para datos personales. Además, el objetivo primordial es responsabilizar de notificar de cualquier tipo de evento que se pueda notificar. Entonces, podemos decir que en el Ecuador, la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de los Jóvenes está poniendo un énfasis primordial en proteger nuestros datos personales. ¿Por qué? Porque con esto se garantiza el libre acceso y que las personas o los jóvenes tengan un libre acceso al Internet, a la conectividad, al mundo digital en el que estamos viviendo netamente. Entonces, estos derechos sirven para que los seres humanos se desarrollen íntegramente dentro del mundo digital. Vamos a enumerar 10 de los derechos digitales. Entonces, el derecho a la intimidad en el ámbito laboral. Entonces, ¿qué nos garantiza esto? Que ninguna persona en su área laboral pueda ser discriminado por no tener acceso, por sus datos personales, por sus condiciones. Ninguna persona puede ser discriminada en este mundo laboral, o sea, social o en la vida cotidiana.
El derecho a la rectificación en el Internet. Entonces, cuando hablamos de este derecho, hablamos sobre los proveedores de servicio de Internet que conectarán y deberán ser transparentes en su oferta de servicios, evitando discriminar a los ciudadanos por motivos técnicos y económicos. Cuando hablamos del derecho a la neutralidad del Internet, debe ser parcial para con todas las personas. ¿Para qué? Para que garanticemos el efectivo ingreso y que todas las personas que puedan acceder a esto en esta era del mundo digital pueda ser correcta. El derecho a la protección de datos de los menores en el Internet. Esto es muy importante, ya que se debe garantizar y deben estar bajo tutela familiar o social, o cuando se trate del colegio, de la universidad, deben estar garantizados. ¿Para qué? Para que podamos observar y sea un ambiente neutro para cada uno de nuestros ciudadanos. El derecho a la búsqueda en las redes sociales. Entonces, cuando hablamos de esto, debemos decir que debe haber un derecho que permita cuando hablamos de las búsquedas deben ser, si es que yo consulté en el Internet, esa búsqueda debe ser eliminada posteriormente, porque a veces las redes sociales, ¿a qué nos llevan? A que ver la visualización del usuario, ¿para qué? Para seguir poniendo contenidos, estados, para que ganarse esa visualización de cada persona. ¿Cómo le muevo esto para casito? Mi tapa. Eso quiero moverle para acá. ¿Cómo? Esto para acá. El derecho a la libertad de expresión. El derecho a la libertad de expresión. Cada ser humano podemos emitir nuestros criterios, nuestros conocimientos, sin ser discriminados de ninguna forma en nuestra vida. El derecho a la portabilidad. Cuando hablamos del derecho a la portabilidad, simplemente estamos hablando de que los usuarios pueden recibir y transmitir los contenidos que han facilitado a los presentadores del servicio del Internet. Entonces, cuando nosotros estamos inconformes, podemos tener el derecho a exigir mejores tecnologías, a exigir mejores condiciones en cada uno de los contratos que hemos realizado. El derecho a la seguridad digital. Cuando hablamos del derecho a la seguridad digital, también nos referimos que los usuarios podrán solicitar a los medios de comunicación digitales un uso de actualización visible a lo que nosotros podamos responder diariamente. El derecho a la negociación colectiva. Los medios de comunicación o los medios digitales deben tener un alcance para cada ciudadano para que podamos tener la accesibilidad a las tecnologías del momento. Entonces, vamos a hablar sobre las garantías de los derechos digitales en los jóvenes en la sociedad de la información. El Internet actualmente se va convirtiendo en una de las principales plataformas de información y comunicación de la sociedad moderna, y por tanto en el soporte para el ejercicio de los derechos fundamentales de la libertad de expresión y el derecho a la información entre nosotros. Entonces, por eso hablamos de que en este mundo digital necesitamos garantías básicas, por lo que la Constitución, en sus principios básicos, está dedicado a garantizar la protección, al igual que la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Entonces, la garantía de los derechos, de las garantías básicas de los derechos en la protección de datos personales, podemos encontrar netamente en el artículo 66 de nuestra Carta Magna, en su numeral 19. Establece el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre la información y datos de este carácter, así como una correspondiente protección, la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos de información, que requieran la actualización del titular o el mandato de la ley. Entonces, por eso podemos decir que la Carta Magna, o sea, nuestra Constitución de la República del Ecuador, está garantizando en su artículo 66 para que pueda existir una garantía efectiva de la protección de datos personales.
También podemos encontrar que en el artículo 16, numeral 1, 2, 3, 4 y 5 de la Constitución de la República del Ecuador, encontramos los derechos a la comunicación, a la tecnología, comunicación social, visual, auditiva, sensorial. Entonces, ¿qué podemos evidenciar? Que nuestra Constitución está de acuerdo a nuestras necesidades, que está implementando leyes que puedan regular los datos de cada uno de los ciudadanos. En su artículo 92, 227, 277 y 417 de la Constitución, entre otros, son derechos de los ciudadanos para incorporarse al mundo de la tecnología, con pleno el goce y garantías de los mismos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que nuestra Constitución ha sido la principal en proteger nuestros datos personales, en proteger nuestras garantías básicas para comunicarnos, para conectarnos al mundo digital del día de hoy. También podemos evidenciar que en el artículo 17, numeral 2, facilitará la creación y fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, y en especial a las personas y colectividades que carecen de dicho acceso. Entonces, por ejemplo, hoy estamos haciendo una capacitación en la comunidad de Chingazo Alto, barrio San Jacinto, perteneciente al Cantón Guano. Podemos decir que evidenciamos que la Constitución nos respalda en todo momento. Estamos en una comunidad donde el mundo digital no ha llegado completamente, que las personas deberíamos tener acceso sin condición a que no tengamos dinero, que el Estado debe garantizar esto para que nosotros, todas las personas, los jóvenes en especial, que estamos en un mundo digital, podamos tener todas las tecnologías del caso, podamos acceder a este mundo digital. Pero en medio de todo esto, ¿qué podemos decir? Que la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y la Constitución de la República del Ecuador también tienen unas falencias. Entonces, ¿cuál podemos decir que son las falencias entre la Carta Magna y la Ley Orgánica de Protección de Datos? Entonces, a veces, las principales falencias que contiene la ley son a la intimidad, a la privacidad sobre los datos personales, que a pesar de ser respaldada constitucionalmente y con las normas vigentes, notamos una sola interpretación gramatical. Esa es una falencia de la Constitución que simplemente se basa en letras en cuanto se trata de la protección de datos personales. Sin embargo, las entidades encomendadas deberían utilizar mecanismos jurídicos para proteger el derecho a la vida privada. Sin embargo, en el mundo de hoy toda actividad humana es traducida a datos digitales y también puede ser vulnerada fácilmente. ¿Por qué? Porque las empresas públicas y privadas deberían regirse con total confidencialidad hacia sus usuarios. Entonces, nuestros datos deberían ser protegidos eh, mucho más cuidadosamente para que no haya este tipo de errores. Bueno, señores participantes de la comunidad de Chingazo Alto, de la comunidad de Chingazo Alto del barrio San Jacinto, por lo que podemos evidenciar en esta capacitación, hemos podido ver las garantías básicas del mundo digital en los jóvenes. Entonces, para poder finalizar, podemos decir que la protección de datos personales ha sido una garantía básica mediante la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Protección de Datos. Entonces, para reforzar, voy a hacer una pregunta a algunos de los participantes para que podamos exponer los temas antes planteados. Entonces, a la persona que le pregunte, por favor, puede activar su micrófono para que me pueda responder la pregunta. Entonces, señora Elisa Hidalgo, señorita, por favor, si me puede explicar sobre lo antes comentado en la Carta Magna, ¿cuál es el principal artículo
que defiende y garantiza la protección de derechos digitales. Buenos días con todos. En lo referente al tema que estamos tratando, nos manifiesta en la Constitución, en el artículo 66, numeral 19, que la República establece que la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos, es de carácter eh, así como su correspondiente protección, la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. Muchísimas gracias. Muchísimas agradecida con todo el grupo, quería tomar su palabra como principal líder comunitario, doctor Hugo Tenes, si nos puede explicar la vigencia de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y su importancia en este mundo digital. Bueno, con todos muy buenos días. A su pregunta, mi querida Berito, la vigencia de la ley, creo que ya estamos un año con esta ley, de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y asimismo, creo que la ley, la importancia de esta ley, como usted mismo lo ha manifestado, es sin lugar a duda la protección de los datos de todas y cada una de las personas. En ese sentido, pues también señalar de que si bien es cierto, al hablar de la protección, hoy en día, la actualidad, dicha ley orgánica de protección de datos no se lo cumple a cabalidad, porque si bien es cierto, hay instituciones públicas en donde existen información y esta información es pública, ¿sí? Entonces, creo que el objeto de esta ley es proteger los datos, porque si bien es cierto, yo como abogado penalista he tenido casos en donde he tenido que defender a personas en el sentido de que los datos han sido publicados en redes sociales y entonces se ha podido establecer de que dicha ley no protege en lo absoluto. Eso es mi querida Rita. Muchísimas gracias a usted como líder comunitario por haber tenido esa buena fe de colaborar con esta práctica que me ha tocado realizar de la Universidad Técnica Particular de Loja. Por último, quiero finalizar con la señorita Angélica Hidalgo, que me puede explicar sobre cómo se les considera a los derechos de este mundo digital, como qué número de generación. Si me puede explicar rápidamente, que ya tenemos un minuto para concluir. Buenos días con todos los presentes. Como hablamos de este derecho digital, que es muy importante dentro del mundo, se le conoce como el cuarto derecho o el último, la cuarta generación o la última generación que estamos viviendo en este momento. Muchísimas gracias a todos por colaborar. Eh, Muy agradecida con el señor líder comunitario y con cada uno de los participantes, que son un grupo activo, en donde se ha podido hoy realizar esta capacitación para ver los beneficios y también sus dificultades en el mundo en el que nos desenvolvemos. Muchísimas gracias por la participación. Para culminar, se les enviará una encuesta para que ustedes puedan realizarla. Es de acuerdo a la capacitación que hemos recibido hoy. Entonces ahí simplemente se verá reflejado los conocimientos que se han podido adquirir, que han sido pocos, pero espero que haya sido de acuerdo a su gusto. Entonces, muy agradecida con cada uno de ustedes, jóvenes, conjuntamente con su líder comunitario, doctor Hugo Tene. Muchísimas gracias, agradecida con cada uno de ustedes. Entonces, después de estos, por favor, si me pueden ayudar y colaborar con
con la encuesta que se realiza después de esta capacitación, que se ha tratado sobre las garantías básicas de la protección de datos personales basados en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Protección de Datos. Muchísimas gracias. Gracias a todos y hoy día ganamos, ¿no? Ecuador hoy día gana. Gracias.